Queridos amigos y amigas, nos vemos de nuevo para compartir la riqueza de este mes de septiembre que enarbola los más grandes ideales por la patria, por estar celebrando estos aniversarios, el 201 de la vida independiente de nuestros países centroamericanos y de nuestra muy querida Honduras. Estamos aquí de nuevo compartiendo estas celebraciones que tradicionalmente también han sido vinculadas a la palabra del Señor, a lo que consideramos un contenido revelado y que la poseemos en la Biblia. Así que le damos la más cordial bienvenida a ustedes que nos acompañan, nos sintonizan y hacen el esfuerzo por crecer en el conocimiento de la palabra del Señor. En esta oportunidad queremos de nuevo, como buenos sembradores, salir para poner la palabra de Dios en nuestros ambientes y que a través de la televisión y de todas las redes de Suyapa Medios podamos llegar a usted, que también quiere ser un buen suelo, una buena tierra, como nos ha dicho el Señor en el Evangelio según San Mateo. Esa famosa parábola del sembrador tiene siempre la actualidad para quienes, conociendo la palabra, queremos también llevarla a los hermanos. Dice un texto de esta propia palabra del Señor en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 5, nos dice: hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, actúa por todos y está en todos. Con este bonito texto, su programa Escucha Israel abre este nuevo espacio para que Dios, que nos habla en esta tarde, pueda ser, a la luz de este mensaje, luz para nuestros pasos. Y para eso hemos invitado desde Puerto Rico al querido hermano Fray Roberto Martínez, a quien damos la más cordial bienvenida. Fray Roberto es capuchino, fraile menor capuchino, con un amplio caminar en este mundo bíblico. Fray Roberto, bienvenido al programa Honduras Toda. Le recibe y le agradece este tiempo para nosotros. Padre Tony, gracias por la invitación. Para mí es un honor y una alegría poder compartir con usted y con la teleaudiencia este rato, especialmente en este mes de la Biblia, que hacemos un esfuerzo extra para, como usted dice, propagar la palabra, sembrar la semilla. Así que gracias por la invitación ya anticipadamente y a los teleaudiencia por hacernos llegar a su casa. Claro. Fray Roberto Martínez, puertorriqueño, como ya decía, pertenece a la orden de los frailes menores capuchinos, y por eso saludamos a nuestros frailes capuchinos que se encuentran en Ocotepeque. Queremos saludar a toda esta audiencia que en este espacio tiene la preferencia por nosotros en este su programa bíblico. Fray Roberto tiene un bachillerato en comunicaciones de Texas University en San Marcos de 1985 y una licenciatura y un doctorado en teología bíblica con especialización en el Nuevo Testamento por la Catholic University of America en Washington, D.C. en el 2010. Y Fray Roberto actualmente pertenece en su congregación, formador también de novicios ahí en la región y en la diócesis de Ponce, en la querida y hermosa República de Puerto Rico. Así pues, es maestro, tiene varios libros, varias ediciones y profesor de Sagrada Escritura en esta orientación especializada del Nuevo Testamento. Es por eso que vamos a seguir en este espacio con todos ustedes y con la grata compañía de Fray Roberto, hablando de ese tema sobre el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento. Y ahí, qué importante es que podamos redescubrir lo que a la luz de Efesios 4:5 que hemos leído, dice que si Dios es uno solo, que sola es la fe, que hay un solo bautismo, que hay un solo Dios y Padre de todos, quiere decir que Dios ha querido revelarse para formar una familia.
para ser parte del camino de un pueblo. Y por eso que el concepto de pueblo de Dios no puede ser una invención de los últimos tiempos, de la reflexión teológica o bíblica del Nuevo Testamento. Un pueblo no nace espontáneamente. Un pueblo tiene que tener la voluntad de un proyecto, de un deseo divino, de una voluntad expresa de Dios para formarlo. Es por eso que dejamos desde ya estos micrófonos y la imagen de Fray Roberto para que entremos en materia junto a ustedes que seguramente ya tienen la Sagrada Biblia a su lado y van subrayando y escribiendo aquellas ideas que van quedando en su corazón y en su mente. Fray Roberto, pueblo de Dios en el Nuevo Testamento. Hablemos de eso. Padre, un tema fundamental. Hace poco compartía con unos estudiantes una idea que tiene el Papa Benedicto XVI en uno de los libros de la trilogía que escribió sobre Jesús. Y no recuerdo exactamente en cuál de ellos, me dijeron creo que en el segundo. Pero él decía que según la teología rabínica, la justificación de la creación era la alianza. O sea que a mí me fascina todo lo que tiene que ver con el cosmos y las estrellas y el descubrimiento, la hermosura de esas fotos a veces que vemos ahora con el nuevo telescopio que enviaron al espacio. Pero a pesar de toda la belleza del arco iris, de las flores, de la creación, todo está justificado por la alianza. Y es una idea maravillosa para decir que aplica mucho para una gran reflexión teológica, pero Dios hizo un espacio para crear, para hablar con nosotros. Y ese espacio es el cosmos. Y el propósito de la alianza es precisamente entrar en comunicación con un pueblo, con el pueblo de Dios. Crear ese pacto, crear esa comunicación. Y es fascinante pensar cuando uno escucha de los geólogos y de los antropólogos y de los arqueólogos cuánto tiempo, ¿verdad? Dicen que el planeta Tierra tiene 4.5 billones de años. Cuán paciente Dios fue creando todo para por fin, cuando llegara un poco el principio de la historia con Moisés, por allá, por el siglo III sería aproximadamente, empezar a hacer esa alianza en el Sinaí y decirle a Moisés, como lo encontramos en el Éxodo, en el capítulo 6, me parece, si no me equivoco, Éxodo 6, capítulo 7, que él quiere un pueblo, él va a preparar un pueblo que ha sacado de la esclavitud y que lo va a llevar a la libertad, lo va a hacer pasar por un gran desierto, pero dice ahí en Éxodo 6:6, por eso di a los israelitas, yo soy Yahvé, que los sacaré de los duros trabajos de Egipto, los liberaré de la esclavitud, redimiré con brazo tenso, y en el versículo 7, yo los haré mi pueblo, y yo seré su Dios. Sí que ya se remonta ese deseo del Señor con aquello que no debemos imaginar que todavía era un pueblo como sería mucho más tarde, serían unas tribus. De hecho, el antecedente de ese pueblo que se había ido para Egipto eran unas tribus, las tribus de Jacob. Así que era un pueblo variado, un pueblo pequeño, insignificante, con el que Dios miró para hacer esa alianza y ese trayecto largo que después llegará al Nuevo Testamento. Así que eso como está como en los orígenes, ¿verdad? Toda ese plan de Dios. Y Fray Roberto, cuando nuestro auditorio escucha la palabra alianza, recuerda la alianza de Noé, la alianza en el Sinaí. Pero ¿qué quiere decir en verdad alianza? ¿Qué compromete? ¿Qué significa a la raíz del término bíblico que Dios haya hecho alianza con esta cantidad de hombres y mujeres
en proceso, podemos decir, de la consolidación de un pueblo de Dios. ¿Qué significaría el término alianza para que todos lo entendamos perfectamente? Sí, pues Padre Tony, ¿verdad? Esa palabra siempre suena muy bíblica. Y a veces un poco lejana, pero quizás debemos pensar en términos de un contrato. Un contrato, todo es más fácil, todos hacemos contratos para comprar un terreno, para comprar una propiedad, para hacer un préstamo en el banco. Así que la palabra, de hecho, el precedente de esa palabra en el Antiguo Testamento es un tipo de contrato, precisamente un contrato bilateral. Hay dos partes. Una parte se compromete por medio del contrato, se vinculan. Una parte va a hacer una cosa, la otra parte va a hacer otra cosa. Así que la alianza es una especie de contrato, una especie de pacto también, podríamos decir. Pero este contrato es un poco distinto porque aquí el que siempre cumple los términos del contrato es uno, a través de la historia, que es Dios. Dios siempre va a cumplir con los términos de su contrato. Veremos más adelante en el pueblo, la historia del pueblo, que otra parte, el pueblo santo de Dios, que se compromete a hacer ese contrato, y ese contrato se va a realizar en el Sinaí. Ahí es donde se va a ejecutar esa alianza, el pueblo, y los términos del contrato van a ser las tablas de la ley. Todo contrato tiene unos términos, se firman unas cláusulas a qué se compromete cada uno, y uno dice, bueno, y si no cumplo con esto, que me pase esto, que me pase lo otro. Así que en ese contrato, en esos capítulos que encontramos en el Éxodo 19 y luego la ratificación de la alianza en el Éxodo 24, vamos a encontrar que Dios le ha dado a Moisés los 10 mandamientos. Ahí están las tablas de la ley, ahí están los términos de la alianza, y el pueblo firma la alianza con la sangre, ¿verdad? Moisés rocea al pueblo con eso, y esa es la firma del contrato, donde el pueblo se compromete a una serie de cosas, básicamente a tener a Yahvé, el Señor, como su pueblo, como su Dios, y ellos van a ser el pueblo de su propiedad, van a ser, dice la Biblia, su segulá, que es la propiedad exclusiva de Dios. Qué bueno, estamos escuchando precisamente a Fray Roberto Martínez, que nos está hablando precisamente cómo para llegar a la nueva alianza Dios ha querido fundar un pueblo y caminar con ese pueblo. Y hablando de alianza, le preguntábamos cómo entenderlo. Y él nos decía claramente, bueno, es un contrato donde la parte pequeña es la criatura, y el gran cumplidor de la alianza, de ese pacto, seguirá siendo Dios. Y eso es muy importante, queridos televidentes y todos los que nos están escuchando por la plataforma de Suyapa Medios, porque la Sagrada Escritura va a nacer de este convenio, de esta alianza, de este pacto de Dios con su pueblo. Y Fray Roberto, ¿y de esa alianza viene la fundación del pueblo? Podemos decir que es la alianza que hace el pacto inicial de la vocación de una porción de esta humanidad para llamarse pueblo de Dios, para llegar a ser y tener ese gran privilegio de sentirse y de ser pueblo elegido de Dios. Seguro, allá se remonta la historia, ¿verdad?, de ese pueblo y de ese concepto que el propio pueblo lo va a entender solo parcialmente, diríamos nosotros, y que solamente la historia va revelando las proporciones y las dimensiones reales de ese pueblo, ¿verdad? Cuando lleguemos al Nuevo Testamento, anticipamos la conclusión, pues no será solamente aquellas tribus chiquitas, pequeñas del pueblo de Israel con el que Dios quería establecer esa alianza. Veremos que será ya, a la luz de la revelación completa de Jesucristo, toda la humanidad, a la humanidad que se le predica la buena nueva del reino. Así que tiene unos orígenes muy pequeños, tiene unos orígenes muy humildes,
pero solo a lo largo de la historia se va a ir revelando las dimensiones de ese pacto, de esa alianza que Dios quiere hacer con ellos, y que va a establecer una relación. Y esa relación, pues veremos también a lo largo de la historia del pueblo de Israel, que va a ser una relación que a veces se va a simbolizar o se va a ejemplificar con una relación casi matrimonial. Va a haber como un desposorio, también es otra imagen que utiliza la Biblia, entre la relación que Dios quiere establecer entre Él y ese pueblo que Él ha seleccionado. Y como pasa en todo matrimonio, pues van a haber momentos de fidelidad, pero van a haber momentos también de infidelidad y de prueba. Con la única diferencia que solamente una de las partes aquí puede ser infiel, que es el pueblo. Así que ese contrato de exclusividad con el Señor que se establece en el Sinaí va a ser puesto a prueba luego en la historia, y por eso vamos a encontrar mucho más adelante a los profetas, que los profetas van a estar recordándole al pueblo constantemente que son un pueblo de una alianza, que son un pueblo que tiene un Dios, y ese Dios es Yahvé, y el pueblo va a estar constantemente luchando con la idolatría, que será el gran pecado, ¿verdad? Que es, en términos nuestros hoy en día, la idolatría, pues irse detrás de otros dioses, de los falsos dioses, pero en términos más amplios, poner en el lugar de Dios otra cosa que no es Dios. Muy bien, Fray Roberto, vamos a hacer una pausa para que nuestros televidentes tengan la oportunidad de reflexionar también en lo que estamos hablando. Se trata que en el mes de la Biblia el concepto pueblo de Dios pueda encontrar ese fundamento bíblico que nos permita también redescubrir si realmente estamos viviendo como un pueblo de Dios. Si la identidad de nuestras comunidades tienen la alegría, el gozo, la novedad de sentirse pueblo de Dios, pueblo elegido de Dios para cumplir también su voluntad. Regresamos, tenemos en esta oportunidad a Fray Roberto Martínez de Puerto Rico, que ha tenido la gran amabilidad de acompañarnos. No nos cambie, regresamos después de la pausa. Queridos amigos y amigas, nos vemos de nuevo aquí compartiendo con ustedes la alegría de este mes de la patria, de esta reflexión también que se hace en la primera semana de septiembre sobre la vida de los migrantes. Nuestro país vive también esta situación muy de cerca, y con el cometido fundamental de poner a la palabra de Dios, como lo ha pedido Verbum Domini, este documento posinodal del 2008, donde su santidad Benedicto XVI ha querido, con todos los obispos que se convocaron para esta oportunidad, pedir a la Iglesia que la Sagrada Escritura, que la Biblia, sea parte integral como alma de toda la vida y misión de la Iglesia. Y por eso no redundamos en temas, sencillamente estamos hablando de sinodalidad, acompañando el propósito de su santidad Francisco, y queremos ayudar a todas las comunidades que están sumergidas en este ambiente sinodal para redescubrir lo que el Papa ha pedido a la Comisión Internacional Teológica también, hablar del pueblo de Dios. Y para eso tenemos la dicha de tener y la alegría de compartir con Fray Roberto Martínez. Fray Roberto, entonces, ese pueblo de Israel gestado con la antigua alianza se proyecta hacia la culmen del proyecto divino. Sigamos en ese tema hablándolo, por favor. Sí, pues decíamos antes de la pausa que Dios se revela a ese pueblo en el Sinaí, hace el pacto, hace la alianza, le da los mandamientos. Así que eso conlleva una manera de vivir, eso lleva un estilo de vida, eso lleva una manera de ver el mundo, el ser el pueblo de Dios, pero que ese pueblo va a ser puesto a prueba. Así que cuando llegue a la tierra prometida, ahí van a haber otros dioses y van a haber otras maneras de
te da el culto y el pueblo va a tener que luchar y los profetas los van a recordar constantemente que ellos hicieron una alianza, ellos son el pueblo de Dios y eso lleva un compromiso de vivir de una manera. Y bueno, el pueblo tendrá pues muchas dificultades y en ese sentido es siempre una metáfora para nosotros. Nosotros también, como creyentes, somos parte del pueblo de Dios y de la manera grande de la historia en la que el pueblo de Israel lucha por ser fiel, también nosotros. Así que la historia del pueblo de Israel es una gran lección para nosotros hoy en día. Y bueno, una de las cosas que hace esa idea o que subyace a esa idea de pueblo de Dios es la identidad. O sea, le deja saber al pueblo quiénes son. Ustedes no son cualquier pueblo, ustedes no son cualquier cosa, ustedes son un pueblo escogido, ustedes son una nación que es santa. Así que ayuda al pueblo eso a saber quién es y el pueblo luchará con eso. Pero toda la historia después nos va a reflejar el pueblo cuando se establecen las monarquías y terminan las tres grandes monarquías de Saúl, David y Salomón, y después el pueblo se divide y después de casi aproximadamente como 400, 500 años van al destierro y todo a causa de la infidelidad a esa alianza de no haber sabido ser un pueblo. Pero el pueblo, como el hijo pródigo del domingo pasado, recapacita, regresa a la tierra prometida nuevamente y comienza otra vez, construye el templo que había sido destruido y hace un esfuerzo, continúa haciendo un esfuerzo por nuevo, renovado, por ser fiel a ese Dios que lo ha elegido. Hasta que entonces llega la plenitud de la revelación, que es Jesucristo. Y Jesucristo, igual que los profetas, les va a recriminar, les va a recordar, sobre todo en su tiempo, al liderazgo religioso, que se han desviado. Y quiere Jesús ahora que esa alianza que Dios ha establecido y ese privilegio de ser un pueblo, pues se actualice. Y Jesús va a establecer una nueva alianza, la nueva alianza de la Eucaristía. Por eso nosotros también vale la pena recordar que en base a esas alianzas es que llamamos a la Biblia el Antiguo Testamento, ¿verdad? La antigua alianza y la nueva alianza. Jesucristo establece una nueva alianza que ya había sido anticipada por el profeta Jeremías en el capítulo 31. Jeremías decía, ¿verdad?, que ya haré una nueva alianza con ustedes. Y fundada en esos 12 apóstoles que representan a los 12 patriarcas de Israel, pues Jesús establece su iglesia, como encontramos en el Evangelio de Mateo, es donde Jesús le dice a Pedro, ¿verdad?, sobre ti estableceré mi iglesia, que es una asamblea. Así que desde ese momento y desde el momento de la resurrección de nuestro Señor, Jesús crea un pueblo que está fundamentado, que hay continuidad con el pueblo anterior, pero también hay descontinuidad. Así que es una cosa nueva que se ha creado, fundamentada en esos 12 apóstoles, en los que han creído en Jesucristo, muchos judíos, pero también aquí entra un elemento nuevo de ese pueblo, que es que mientras en el Antiguo Testamento el pueblo llegó a creerse que era un pueblo elegido de una manera exclusiva, ahora Jesucristo va a revelar que es en función de la humanidad entera, en realidad, que Dios ha hecho una alianza con ese pueblo. Entonces van a entrar a esta elección, a este llamado, no solamente los judíos creyentes, sino van a entrar lo que los judíos llamaban los paganos, los gentiles, que eran los que no eran judíos, que estaban en toda esa región y en el mundo conocido de entonces, del Mediterráneo, de Roma. Pablo se llamará a sí mismo el gran apóstol de los gentiles. O sea que con la novedad de Jesucristo y el concepto mismo de buena nueva, se abrió la puerta para que de un pueblo de la promesa, de un pueblo que Dios había elegido, se abriera la puerta de la fe. Así, cuando celebrábamos con el Papa Benedicto el año de la fe, hablamos del concepto de la puerta de la fe. En su palabra, Fray Roberto, entonces encontramos que la presencia de Jesús
nos permite la fundación de un nuevo pueblo. Y aquí, ¿sí? Y aquí señalar si esta experiencia con Jesucristo, camino fundante de la experiencia de un nuevo pueblo, tiene entonces la supremacía de una revelación definitiva. O debemos esperar otra refundación de un nuevo pueblo de Dios. Bueno, ¿verdad? Con este nuevo pueblo es un pueblo abarcador, como veremos más adelante en los documentos del Concilio Vaticano II, en específico de la Lumen Gentium, que habla y elabora sobre esa idea del pueblo de Dios. Pero yo quisiera citar un pasaje que está en la primera carta de Pedro. Yo a veces le pregunto a mis estudiantes para ver cómo están. Yo les digo, ¿quién es el pueblo de Dios? Es una pregunta capciosa, porque claro, no está bien hecha, ¿verdad? Pero yo le digo, ¿quién es hoy? A veces le hago el acento, le digo, hoy, estamos en septiembre del 2022. ¿Quién es el pueblo elegido de Dios? Y casi siempre sin fallar, todo el mundo me dice, el pueblo de Israel, el pueblo de Israel. Y yo le digo, esa contestación es parcialmente correcta. Parcialmente correcta, es el pueblo con que Dios establece la alianza. Pero hoy en día, y entonces le digo, vamos a leer este pasaje de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 en adelante. Y ahí dice, ustedes, ¿verdad? Pablo le está escribiendo a la iglesia, posiblemente muchos de ellos gentiles que no eran judíos, le dice, ustedes son ahora linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido, destinado a anunciar las alabanzas de aquel que los ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Ustedes, que en otro tiempo no eran pueblo, ahora son pueblo de Dios. Esos de los que antes no se tuvo compasión, pero que ahora son compadecidos. Así que es un pasaje importante porque explica de una manera un poco clara cómo se amplía esta visión de pueblo de Dios. Ya no solamente es aquellas pequeñas tribus, aquel pueblo que se fue forjando en la tierra prometida, sino que en función de la humanidad, Dios ha escogido por su misericordia aquel pueblo pequeño para no solamente enaltecerlos a ellos de una manera exclusiva, sino para poder llegar a toda la humanidad. Y ahí estamos nosotros, ahí están los hondureños, ahí estamos los puertorriqueños, los dominicanos, toda Centroamérica. Somos pueblo de Dios, basado en la piedra angular que es Jesucristo. Y entonces, si queremos retomar un poco esa teología, Fray Roberto, de que somos pueblo de Dios, la esencia de este pueblo y su identidad parten del misterio de Cristo, que nosotros, al cual somos incorporados, va a decir el Vaticano II, y es tradición de toda la Iglesia, enseñanza doctrinal de toda la Iglesia de siempre, el bautismo. ¿Qué significará entonces el bautismo dentro de esta conceptualidad a la que hoy usted también ha hecho excelente referencia, haciendo un recorrido del Antiguo Testamento? En esta plenitud del Nuevo Testamento, ¿qué significa ser bautizado? Porque todos los que nos están sintonizando seguramente han recibido el bautismo. Pero ¿qué esencia nos da de pertenencia? ¿Qué sentido de pertenencia? ¿Qué compromiso nos da el ser realmente bautizados? Padre, excelente pregunta y gracias por traerlo, porque es medular este sacramento del bautismo. Precisamente, como estoy seguro que usted lo habrá tenido muchísimas veces, tuve un bautismo este fin de semana, pues una bebé recién nacida de 8 meses, y le explicaba a los padres, ¿verdad? Cuando somos bautizados, todos somos hechos sacerdotes, profetas y reyes. Tenemos una gran dignidad, ¿verdad? Los que eran ungidos en la antigüedad, los profetas. Somos profetas porque estamos llamados a anunciar el evangelio como los profetas. Somos reyes porque somos parte del miembro del reino de Dios, cuya iniciación es la iglesia, por eso somos reyes. Y sacerdotes cada vez que ofrecemos sacrificios. Hay sacerdotes ministeriales, como lo es usted, como lo soy yo, pero todo el pueblo santo de Dios
ofrece sacrificio. Yo a veces le digo, cuando usted se levanta a las 5 de la mañana para ir a trabajar y tiene ganas de dormir 5 minutos más, ofrézcaselo al Señor. Ahí está el sacrificio, ¿verdad? Cuando perdona. Así que ejercemos, y esa dignidad nos la ha dado el bautismo. Por eso es que la iglesia defiende todo lo que sea relacionado a la vida, desde la concepción hasta una persona que está casi en un estado vegetativo o un anciano, valen infinitamente. Pues porque la dignidad del ser humano ha sido enaltecida, sobre todo ahora más para los cristianos que son parte de ese pueblo de Dios. Así que nos da identidad. Esa palabra identidad, no somos cualquier cosa. Somos bajo este concepto de pueblo de Dios, somos una raza que el Señor ha escogido. Somos una asamblea santa, como dice esa primera carta de Pedro. Somos linaje escogido. O sea, todo esto nos habla de la dignidad. Y en un momento de la historia donde hay tanta confusión, donde la gente a veces no sabe para qué está aquí en la tierra, cuál es el destino, hacia dónde va, desasosiego, pues este concepto de pueblo de Dios nos da una identidad. Somos una cosa querida por Dios desde toda la eternidad. Eso justifica toda la creación. Para eso hemos sido creados, para ser hijos e hijas de Dios y miembros de ese pueblo santo. Y entonces, interesante llegar hasta este momento, que sería como la cumbre del pensamiento sobre el pueblo de Dios en la antigua y la nueva alianza, el ser hijos de Dios. Me llamaba poderosamente la atención el domingo recién pasado, cuando el evangelio de las 3 parábolas de Jesús de Lucas 15 tenía también como preámbulo la primera lectura del Éxodo, el pueblo rebelde. Luego la lectura de la epístola de Pablo, yo soy el primer pecador a quien Cristo ha salvado. Y hacía yo referencia como la mujer, el pastor que busca la oveja, era Dios con su pueblo que se extraviaba, como usted señalaba anteriormente. La mujer que de manera individual tiene que buscar su moneda, también podría ser Dios que buscaba una moneda valiosa, Pablo de Tarso. Pero en la nueva alianza, y lo pasaba yo ahí, disculpe, Fray Roberto, si me extralimité en la reflexión, pero el hijo pródigo es el Nuevo Testamento, ya en la plenitud, porque ya no me busca como oveja el Señor, me busca como hijo, me busca como padre. Es el padre que me está buscando porque ya su hijo dio la vida por mí y tiene esas entrañas de padre renovadoras que nos hacen experimentar que Dios me espera, me ama y que me ha perdonado. Pues si en Cristo el Padre no puede sino seguirnos perdonando. Y aquí estamos en el centro del Evangelio de esta reflexión sobre el pueblo de Dios. ¿Qué nos dice usted, Fray Roberto, al respecto entonces? Sí, esa parábola se puede unir muy bien, digo, las 3 parábolas, como usted bien explica, a la idea de ser pertenencia de Dios, de ser parte de su pueblo. Había el padre José Luis Martín Descalzo, que en paz descanse, decía que sobre esa parábola era más fácil llorar que predicar. Es cierto. Es una parábola tan hermosa cuando uno puede ver a ese padre, ¿verdad? Yo no tengo hijos, ni usted tiene hijos, pero somos hijos. Y entonces es como el culmen, sí, es como la cúspide de lo que Jesús quizás no encontró ninguna otra mejor metáfora de cómo explicar cuánto es que Dios nos ama, como un padre bueno ama a su hijo, que no importa dónde haya estado, en qué condiciones llega. Decía que venía sin sandalias, que venía posiblemente mal vestido, pero siempre lo reconoció de lejos y salió corriendo y lo empezó a besar, y dice que no le interesaba mucho al padre las excusas o la explicación que le estaba dando. Era la fiesta, era la alegría. Y ahí sí, ahí se dibuja, ahí se ve bien
la actitud o el fundamento de ese concepto de pueblo de Dios, porque relacionado a esa idea de pueblo de Dios es que somos el pueblo de su heredad, somos el pueblo de su propiedad. Quizás suena mal, algunas personas podrán pensar en propiedad como de una cosa, pero pues, les ruego que lo vean desde una propiedad valiosa que tiene más que un valor económico. Así es. Un valor sentimental. Y entonces algo que Dios aprecia, algo que Dios, que si se le pierde, como se le pierde la moneda o como se le pierde la oveja, se le pierde el hijo, pues es algo muy valioso. Entonces esa es la actitud de ese padre que entra, que nos hace pueblo. O sea, nos quiere como pueblo y está siempre buscando. Muy bien, vamos a hacer una pausa de nuevo y agradecemos la audiencia de todos ustedes que nos permiten poner a la palabra de Dios en el ambiente donde estamos viviendo, trabajando, estudiando, pero sobre todo el corazón de la familia. No nos cambie, regresamos de inmediato. Gracias por preferirnos en este espacio especialísimo, porque se trata de que también los medios de comunicación social pongan a la palabra de Dios y ellos se pongan al servicio de la palabra de Dios, que sería lo más oportuno decir, que todos nuestros medios tengan como fuente de promoción y de predicación el mensaje de la santa palabra de Dios. Y estamos conversando en este foro Escucha Israel con Fray Roberto Martínez de la diócesis allá de Ponce, en Puerto Rico. Él, como he dicho anteriormente, también es miembro de la Comisión de Biblistas de América Latina para colaborar con el CELAN a través del CEBITEPAL en esta reflexión bíblica que se hace para América Latina. Fray Roberto, pueblo de Dios en los aconteceres de la vida. Decía Vaticano II, entre los gozos y las esperanzas. ¿Qué decir del pueblo de Dios que peregrina en América Latina, ya que tenemos la oportunidad de estar con usted, puertorriqueño, y que es también formador de novicios, de futuros frailes, de futuros presbíteros y hermanos? ¿Cómo señalar el caminar del pueblo de Dios hacia la sinodalidad? Esto que no puede ser un moto de publicidad sobre lo que la iglesia debe de hacer, sino como un vivir el propio bautismo a lo que ha llamado su santidad Francisco. ¿Cómo considerar el pueblo de Dios en los nuevos acontecimientos de la historia? Sí. Padre, fíjese que una de las cosas que está implícita en esa idea de pueblo es que es la idea del conglomerado. ¿Verdad? Es la idea, nosotros en el Caribe, aquí en Puerto Rico, usamos a veces la expresión, tengo que explicarla porque posiblemente usamos una palabra distinta. Nosotros decimos que Dios quiere salvarnos en racimos, ¿verdad? Nosotros le llamamos a las bananas, aquí en Puerto Rico le llamamos guineos. Sí, correcto. Yo no sé si en Honduras le llama a la gente guineos a las bananas. Algún sector de la población le llama guineos, claro que sí. Los guineos. Pues entonces dicen, ¿verdad?, que Dios quiere salvar a la humanidad en un racimo. Entonces, la idea de pueblo de Dios connota una solidaridad, connota una colectividad, connota que no es una cosa individual. Dios no quiere salvarme a mí solo. Dios tiene un pueblo. Entonces, ahora hablando de la sinodalidad, una de las cosas que el Papa quiere que hagamos, que la Iglesia, debemos pensar, el Espíritu nos está llamando, es a una mayor colaboración, a una mayor participación también, porque la sinodalidad lleva de nuestra parte participación. Pero no podemos participar si no nos sentimos parte, si no tenemos una identidad clara. Por eso, para mí, esta palabra de la identidad, y que usted muy oportunamente me traía la idea del bautismo, que se me había olvidado, yo quería recordarla, pues nos ayuda la idea del pueblo de Dios
a mantener presente nuestra identidad. Eso era una de las ideas importantes en el tiempo de los profetas, que el pueblo no olvidara que era el pueblo de Dios con el que había hecho alianza Yahvé, porque habían muchas otras ofertas. Y yo creo que eso todavía para nosotros ocurre. Hay muchas ofertas en este mundo que claman por nuestra atención, que tratan, algunos lo hacen de manera inocente, otros estoy convencido de que no tan inocente, de sembrar un poco el desasosiego y la división. Pero es bueno cuando uno tiene clara la identidad, ¿verdad? Saber para qué yo estoy en este mundo, para qué yo vivo, por qué yo me levanto por las mañanas, un poquito como la idea esa que tenía el superior general de los jesuitas, ahora se me olvidó, Pedro Arrupe, que tiene un pensamiento que se llama enamórate, ¿verdad? Entonces dice, enamórate, que es importante enamorarse, y yo creo que la idea también, ¿verdad? Enamorarse de la propia identidad, enamorarse de Jesucristo, de lo que uno es, y decía que esas son las cosas que hace que de lo que uno se enamora termina por acaparar nuestra imaginación. Son las cosas que nos levantan por las mañanas, son las cosas que nos dan la fortaleza para vivir el día, son las cosas que nos hacen reír, gozar y llorar y hasta sufrir y morir. Entonces, la identidad de pueblo de Dios creo que tiene mucho que aportar para este tiempo, porque enfatiza nuestra identidad. Somos un pueblo y por lo tanto debo saber quién soy, para qué vivo, para qué hago con mi vida, pero también estar pendiente a la otra parte del pueblo, porque no soy yo solo. Toda la solidaridad, ¿verdad? La solidaridad, o lo otro. Anticipando un poco el evangelio del próximo domingo, creo que eso es parte de la idea. El problema no es el dinero, el problema es cuando el dinero se vuelve para mí un objeto que hace que me olvide yo de mi hermano. Esa pregunta siempre estará latente al principio de la Biblia, la pregunta que le hace el Señor a Caín: ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Entonces creo que ese concepto de pueblo de Dios tiene mucho que aportar en esa línea de la sidonalidad, de la actualidad del pueblo de Dios, de la actualidad que vivimos en Centroamérica y en Latinoamérica. Fray Roberto, ¿por qué estudiar la Sagrada Escritura? Bueno, yo también opté por estudiar Sagrada Escritura, pero en el caso suyo, nuestro auditorio estará interesado en saber la opción que tuvo Fray Roberto Martínez para terminar incluso el doctorado en la teología bíblica. ¿Por qué? Bueno, yo creo que mi mayor influencia fue un sacerdote dominico que vino de Holanda, era holandés. Los dominicos vinieron a Puerto Rico, eran en su mayoría holandeses. Y él amaba mucho la palabra y él lo transmitía a los estudiantes. Son de esos pocos profesores y personas con las que uno se encuentra en la vida que aman lo que hacen y que estaba convencido de lo que creía. Entonces, uno como un joven, yo estaba bastante joven, todavía 25, 26 años, fue un privilegio tomar clases con él. Eran unas clases inspiradoras. Yo no pestañeaba en su clase porque nos cautivaba. O sea, él amaba la palabra. Y entonces, bueno, cuando terminé luego, siempre me quedé con el deseo de estudiar la palabra de Dios, pero había que trabajar y luego, por razones que, como ocurre muchas veces en la vida, que uno no las planea, pues estuve en Estados Unidos y pedí, y era como un tiempo un poco de sabático, pedí una oportunidad para tomar una clase. La clase me fue bien y después dije, bueno, déjeme tomar más clases, y me dieron permiso, quizás pensando que no iba a terminar, pero ahí me enamoré también de la palabra de Dios. ¿Y cuál es la frase bíblica, los versículos o el texto bíblico
que Fray Roberto Martínez gusta rumiar, que moldea su corazón, su mente. ¿Qué texto bíblico le gusta actualmente entre todos los que maneja continuamente? Padre, son tantos y tantos. La Biblia es tan rica, como usted sabe, es viva y eficaz, como dice Hebreos, ¿verdad? Pero a mí me gusta mucho, a mí me gusta el Salmo 139. Señor, tú me sondeas y me conoces cuando me siento y cuando me levanto. Quizás ese es uno de mis salmos preferidos. Y también siempre estoy citando el capítulo 6 de Mateo, donde el Señor nos dice, no te preocupes, ¿verdad? ¿De qué te vas a vestir? ¿Con qué vas a comer? Mira las aves del cielo, que no cosechan, que no siembran, y su Padre las alimenta. Mira los lirios del campo, que no hilan, que no tejen. Y te aseguro que ni Salomón en toda su riqueza se vistió como una de esas. Esos pasajes pues han retumbado siempre en mi corazón, igual que esa que el Señor dice, busca y encontrarás, toca la puerta y se te abrirá, pide y recibirás. Qué Pero bueno. son muchos. Son muchos, sin duda. Pero qué bueno, Padre Fray Roberto, porque todos los cristianos deberíamos de tener nuestros textos que nos ayudan a rumiar, a reflexionar, lo que llamamos en la lección divina, esa contemplación de algo que nos va quedando en la mente y en el corazón y que lo podemos seguir llevando continuamente como un confite, un dulce que tenemos en nuestro paladar. Ahora bien, el Verbum Domini, este documento que he citado anteriormente del sínodo sobre la palabra de Dios, habla de los santos y pone a los santos dentro de este modelo de hombres y mujeres que se dejaron moldar por la palabra de Dios. Y aprovecho para que usted, como capuchino y yo también conocedor de la vida de San Francisco, a quien quiero muchísimo y es compañero de mi vida, nos diga lo bíblico que hubo en Francisco de Asís. Cómo la conversión de Francisco parte de un texto y cómo él se hizo también un evangelio viviente. ¿Podemos decir algo sobre San Francisco? Sí, yo creo que San Francisco sobre todo era un atento escucha de la palabra. ¿Verdad? Me recuerda ese pasaje, también está en Lucas, pero a veces me recuerdo más del de Mateo, que es donde el Señor dice, no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que escucha la palabra de Dios, y luego hace la comparación del hombre que construye la casa sobre la roca y el que la arena. Y San Francisco era un atento escuchador de la palabra en su vocación inicial. Dice que fue a la iglesia con un hermano, me parece que era hermano Silvestre, ahora no recuerdo exactamente, pero con un hermano, y en 3 ocasiones abrió el evangelio y hablaban sobre la pobreza, ¿verdad? Ve por el mundo sin alforjas, sin dinero, y en una de ellas dijo, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo ansío con todo mi corazón, ¿verdad? Y ahí escuchó la voz de Dios. Y por eso es que leer la Biblia es tan importante, porque no me escucha a mí, no escucha al padre Tony, no escucha al padre Roberto, no escucha ni siquiera al Papa Francisco, escucha a Dios mismo, que nosotros creemos que ha inspirado esta palabra. Y por eso esa palabra llega al corazón como ninguna otra palabra o como ningún otro libro. Muchas gracias, Fray Roberto Martínez. Gracias por acompañarnos. Hemos llegado al final de este rico programa que seguramente va a ser del agrado de todos aquellos que nos han sintonizado a través de la plataforma de Suyapa Medios. Un saludo final para este pueblo hondureño que celebra el mes de la Biblia y que ha gustado de sus mensajes. Pues yo he estado muy cerca, he estado en Guatemala y he estado en Salvador. Pero, sí. Y este año creía que por fin iba a ir a Honduras, pero no pude ir. Pero voy a ir, yo creo que el año que viene, a Ocotepeque. Así que estoy ansioso por estar por allá. He ido y he conocido a la gente y nada, desearles que sea un mes de mucha bendición, que Dios los cuide mucho y que pronto pueda estar por allá para compartir con ustedes y conocer a esa buena gente de Honduras.
Fray Roberto, muchas gracias, paz y bien. Y a ustedes, queridos amigos que nos han sintonizado, gracias. Ha sido un gusto poder estar con ustedes en estas semanas del mes de la patria y de ponerle a este país el fermento como la levadura en la masa de la santa palabra de Dios. Conceptos que nos invitan no solo a escucharla, sino sobre todo ponerla en práctica. Gracias a todos, que Dios les bendiga y les esperamos en nuestro próximo programa, sabiendo que esta pequeña semilla que se va colocando en nuestros ambientes, el Señor la hará fructificar con su gracia. Como decía, y salvando las palabras que nos ha dicho Fray Roberto Martínez, no es palabra humana, es palabra de Dios que realmente necesitamos escuchar y a la cual debemos también responder. Feliz acontecimientos de celebraciones patrios y que el Señor a todos nos bendiga y les esperamos en el próximo programa. Escucha Israel se despide para invitarles a seguir escuchando como pueblo de Dios la santa palabra que Él nos dirige. A todos, muchas gracias y hasta la próxima.